tema es el INE. Voy a entrar derechito y sin escalas para entrar al tema, pues sin darle tanto revoltijo ni más al asunto. El Instituto Nacional Electoral el día de hoy, bueno, no es el INE, ¿no? El INE ya lo informa después, pero en medios de comunicación y un ciberexperto revelan que se vuelve, y escúchenme lo que estoy diciendo, se vuelve a poner en venta el padrón electoral a través de un foro en internet. Exactamente lo que dije, se vuelve. Esta es la tercera vez que o se vende el padrón electoral o la lista nominal del INE. La tercera vez. Las veces previas, quiero hacer un muy gran énfasis, porque de hecho de eso va el título. No es un tema de, es un error, no, esta es la tercera vez. Dirían por ahí, la primera vez que te tropiezas con una piedra, pues es un accidente. La segunda, pues ya es por tu error, no asumes tu responsabilidad. Pero la tercera es porque ya te gustó la piedra, o sea, ya. La tercera es porque ya te gustó la piedra. La primera es efectivamente, bueno, es un error, es un accidente, va. La segunda porque, bueno, fuiste descuidado, no hiciste caso a la primera vez, no aprendiste, te vuelves a tropezar, o sea, llamémosle por tonto. Pero la tercera, si te ocurre exactamente lo mismo una tercera vez, es de verdad porque te gusta la piedra. Y ese es el punto aquí. Por pensar que no volvería a pasar, así, por pensar que esto no volvería a pasar y pasó. El primer diagnóstico, no es diagnóstico, disculpe usted. El primer momento, la primera noticia, la primera ocasión en la que se vende este padrón electoral fue en el 2015-2018. Empiezan los rumores en 2015, pero como tal, en 2018 se sabe, ¿no es cierto? Esa fue la segunda. La primera fue en 2016. Exacto, me regreso un poco. La primera fue en 2016 y el responsable de eso fue Movimiento Ciudadano. Ojo con lo que le voy a decir de esto, ya habíamos hablado, póngame mucha atención y compártamelo. En el 2016, el Instituto Nacional Electoral se le fue encima a Movimiento Ciudadano porque subieron a un listado, particularmente fue a Amazon, subieron los listados nominales de aquel entonces. El tema es que incluso el Movimiento Ciudadano lo tuvo que reconocer. Dante Delgado admitió que ellos subieron la información por recomendación de una empresa consultora y después acusaron robo cibernético e interponen una denuncia penal. Yo no sé si en ese momento Movimiento Ciudadano pues quiso jugar al pecar de ingenuo, pero aguas con esto. El publicar o difundir las listas nominales y los padrones electorales es un delito. Esto es peligroso. Cuando se hacen las entregas de los listados, de los padrones electorales, listados nominales, a los partidos políticos, se hacen, o sea, el traslado de estos paquetes es a veces hasta resguardado por los militares. En ocasiones, depende de la zona. Y en la inmensa mayoría, estos paquetes son resguardados por la autoridad, ¿no? El traslado de los paquetes. Se documenta la salida de los paquetes de la bodega del instituto y se documenta cuando llegan al consejo distrital, en donde se les entregan a los representantes de cada partido político. Son unas cajas muy grandes, son unas cajas de verdad muy, muy, muy grandes, del padrón electoral particularmente. Son unas cajas muy grandes que se les entregan y estas cajas pues traen la réplica, ¿no?, de la credencial para votar del ciudadano con el nombre del ciudadano, clave de elector y demás datos. Y, por supuesto, viene por sección electoral para que cuando usted vaya a votar, bueno, acuérdense, sale el nombre, ven que los funcionarios de casilla dicen su nombre y entonces lo van buscando. ¿Cuál es la diferencia entre el padrón electoral y el listado nominal? El padrón electoral, bueno, es este resguardo y el listado nominal es algo que los partidos políticos se les entrega de forma cotidiana para que vayan viendo cuántas personas han solicitado su credencial para votar y la fueron a recoger, cuántas personas no han solicitado renovación de la credencial para votar y bueno, salen del listado porque no lo han solicitado, porque lamentablemente fallecieron y demás. Y este es un listado que se va actualizando, a finalidad de que pues se tiene un consenso de cuántos ciudadanos
pueden votar, cuántos ciudadanos pueden votar, pero en realidad nos da un censo mucho más amplio de cuántas personas solicitaron la credencial para votar, aunque no vayan a hacerlo, pero la solicitaron, y eso quiere decir cuántos mayores de 18 años tendríamos. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué busco ejemplificárselos de esta manera? Porque pues no todas las personas que sacan credencial para votar votan. Si esto fuera una realidad, bueno, México viviría una democracia muy plena y muy amplia, pero eso no pasa. En México sacamos la credencial para votar más para hacer trámites que para ir a votar, seamos honestos, pero bueno. Entonces, se entregan estos listados, los partidos, por supuesto, son conscientes, y al final, yo no sé, soy muy honesta, yo no sé a qué, a quién se le ocurre creerle a una casa consultora, a una empresa consultora que te dice, pues súbelos a Amazon. En cabeza de quién cabe. Y lo menciono incluso porque en el caso, por ejemplo, del padrón electoral, el Instituto Nacional Electoral te condiciona a regresar esos documentos completamente íntegros y en buen estado. Pero, y es algo de lo que siempre me he quejado, si tú llegas con el INE y le dices, es que me lo robaron, es que se incendiaron, es que la persona a la que se lo dimos no lo regresó, se fugó, se fue, el INE te dice, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Perdón? ¿Cómo que no pasa nada? Esa es mi pregunta más grande. El INE ha sido extremadamente laxo con los partidos políticos que se han quedado con los padrones o los listados nominales y que al final ocurren circunstancias como esta. Estamos hablando aquí, se habla de un hackeo y de lo que ustedes quieran, pero los partidos políticos ya fueron responsables en 2 ocasiones de poner en riesgo los datos personales de la gente. Es muy sencillo. Estamos hablando que una sección electoral pues es perfectamente ubicable. Y si una persona, digo, lo pongo en este escenario, porque quitemos el escenario electoral, que por supuesto esto se utiliza con fines electorales, el distribuir el padrón o quedarse con el padrón o distribuir el listado nominal se utiliza perfectamente para fines electorales. Pero en un escenario que no es electoral, si esto cae en manos de delincuentes, ubicando la sección en donde está la persona, determinan exactamente en qué área, en qué colonia vive. Y ubican, no voy a decir en GPS, pero ubican geográficamente posibles víctimas de un crimen, porque están dentro de una sección y esa sección pues los acerca mucho más a conocer cuál podría ser la persona. Y hablando de, por ejemplo, si lo ponemos en personas con un alto perfil, que son conocidas o que, bueno, la gente sabe en dónde viven y demás, no es tan difícil cometer un crimen cuando tienes estos datos a la mano, ¿no? Cuando tienes el nombre completo de la persona, la sección electoral en donde estaría viviendo y no es tan difícil ubicarlos posteriormente a esto. Ese es en el peor escenario. No, estoy hablando de un escenario y me estoy volando mucho, pero con un uso completamente electoral. ¿Qué es lo que hacen los partidos políticos? Los partidos políticos, estos padrones, estos listados nominales, se los entregan muchas veces a líderes. Los líderes que hacen la chamba de movilización. ¿Y qué hacen estos líderes? Pues justamente buscan acercarse a esas personas para convencerlos de votar por tal o cual. Y es ahí cuando empieza a construirse una estructura electoral para partidos políticos o se empieza a buscar entregar estas dádivas o que durante estos 3 años, rumbo a la elección presidencial 2024, se trabaje convenciendo a esta gente que está en esta sección y determinadamente decir, bueno, esta sección nos interesa, buscamos conseguir más votos aquí, buscar más votos allá, y la gente se lo entrega a los líderes que son de la zona, que ubican la zona, para que sean ellos quienes hagan esta chamba de convencer a la gente, de compartirle la información que quiere cuál partido, de invitarlos a reuniones y demás. Esto también, y lo digo en serio, son actos de campaña completamente anticipados y me preocupa mucho porque es una de las estrategias que han utilizado los partidos políticos para ir haciendo campaña, que es algo que no deberían de hacer. Los partidos tienen una vida ordinaria y una vida electoral, en proceso electoral. Las actividades ordinarias de los partidos políticos en mayor o menor escala se tratan de fomentar la participación política de los ciudadanos. Esa es la chamba de los partidos políticos. Mientras no estemos en campaña, mientras no estemos en proceso electoral, los partidos políticos tienen que fomentar la participación política de los ciudadanos. Curiosamente no es el INE. Siempre me he quejado de que esa no sea una primera responsabilidad del Instituto Nacional Electoral y que sí sea una primera responsabilidad de los partidos políticos, porque obviamente recurren a las dádivas, a las famosas jornadas de salud, pintacaritas, recurren a vamos a regalarles lentes como lo hizo el Partido Verde con Devlin en su momento, en el 2016 y demás. Entonces recurren a esas estrategias para comprar al pueblo, comprar voluntades. Son estrategias que yo creo que hoy por hoy
sí todavía funcionan, pero en una escala mucho menor, porque el pueblo hoy está mucho más politizado, mucho más consciente, cuestiona, critica y demás. Entonces, esto que está pasando, como lo estoy mencionando, es preocupante. Me preocupa y nos debe de ocupar porque no es la primera vez que le pasa al INE. En el caso del Movimiento Ciudadano, de hecho, la empresa consultora que sube esto resulta ser el proveedor más importante en publicidad y comunicación de Enrique Alfaro, como ahora gobernador de Jalisco. Eso me preocupa aún más, porque se supone que esta empresa consultora que se le ocurre la brillante idea, y al Movimiento Ciudadano que se le ocurre la brillante idea de hacerle caso, por lo que dijeron, ¿no? Mientras que los motivos reales podrían ser otros, esta empresa debería de haber sido sancionada. Ya no debería de estar contemplada como empresa que esté registrada como un proveedor oficial ni del gobierno ni del INE. No debería de estar ahí por irresponsable, por decirlo menos. Y aún así, es una de las empresas a las que Enrique Alfaro más dinero le da. Se rumora, esto no lo he comprobado, que esta empresa es cercana o incluso estas personas podrían ser prestanombres de Jorge Álvarez Maynés, que es, por supuesto, militante de Movimiento Ciudadano y que, tengo entendido, será diputado plurinominal en la siguiente legislatura. Entonces, eso es un tema interno y es un tema que tuvo que haber sido sancionado en su momento y que la sanción fue realmente mínima. En aquel momento estábamos hablando de una lista nominal de 90, que contaba con 93.4 millones de registros, con los datos de votantes mexicanos, que estaba disponible en un servidor de Internet de Amazon sin contraseñas ni protección. En el 2016, Dante Delgado, en una conferencia de prensa en las instalaciones del INE, explicó que su partido decidió contratar los servicios de Amazon Web Services para resguardar una de las 3 copias del padrón que por ley les entrega el INE, 2 de las cuales se dijo se regresaron al órgano electoral y donde el padrón fue robado por hackers profesionales. El viernes 22 de abril de 2016 se informa a través de su proveedor de servicios tecnológicos que la empresa Amazon Web Services notificó que el servidor contratado había sufrido un asalto cibernético y que la información salvaguardada estaba completamente comprometida por un ataque externo y como parte de un protocolo de seguridad solicitaron removerla. Por eso, Dante Delgado en ese momento negó que la información estuviera en venta o se estuviera comercializando en Amazon y señaló este martes que se presentó una denuncia penal contra quien o quienes resultaran responsables. En ese momento, pues Dante Delgado, Movimiento Ciudadano, dijeron que ellos no lo habían vendido, que ellos no habían sido responsables de la venta, ni mucho menos, que ellos pues sí subieron el padrón electoral a Amazon, a este servidor, y que después alguien hackeó a Amazon y casualmente este listado nominal en ese momento, 2016, terminó siendo público y al acceso de todos. Pero, insisto, esta fue la primera vez. La segunda vez fue el PRI. El responsable de eso fue el PRI. ¿Qué pasó en ese momento? Esto, como les digo, ocurrió en la revisión, aquí viene una situación rara, en el 2018. Me voy a regresar un poquito. El 26 de noviembre, y esto sí, del año pasado, el INE habría aprobado sancionar al PRI con la reducción del 10% de su financiamiento anual, el cual se descontará en 6 mensualidades por el uso indebido de la información contenida en el padrón electoral y lista nominal del Registro Federal de Electores. Esto porque en febrero de 2015 el INE entrega al PRI la lista nominal de electores de revisión en el marco de las elecciones intermedias de 2015, cuando gobernaba entonces Enrique Peña Nieto. Pero el 3 de octubre de 2018, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tuvo conocimiento de que en la plataforma digital, y esto fue en Mercado Libre, Mario Silva Rodríguez ofrecía a la venta la base de datos INE 2018 en 2,000 pesos. Este hecho se hizo del conocimiento de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral por posibles violaciones de la norma. Dicho archivo era el que se había entregado al PRI, lo que se pudo comprobar debido a que la lista nominal que se entrega a los partidos contiene elementos distintivos únicos que permiten identificar aquellas que han sido objeto de uso indebido. El PRI argumentó en ese momento que la facultad del INE para adoptar medidas había prescrito, pues pasaron
3 años entre la fecha para reintegrar la lista y la presentación de la denuncia. El INE refirió que el PRI faltó a su obligación de salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la confidencialidad de la información en perjuicio de poco más de 85.53 millones de mexicanos. Los magistrados de la Sala Superior consideraron que ciertamente no existían elementos para señalar que el PRI hubiera ofertado, almacenado o comercializado la información. Sin embargo, la falta de control, descuido y desinterés en su custodia tuvo como consecuencia que se hiciera mal uso del documento. A principios de enero de este año, el INE ordena que la alianza de partidos de oposición al gobierno, el presidente López Obrador, de la cual forma parte el PRI, retirara un spot de radio y televisión por considerar que se cometían actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones pasadas del 6 de julio. Pero entonces vienen estas quejas y vinieron todas estas quejas, estos dimes y diretes, y por supuesto que el PRI quedó como payaso, porque pues está hablando de ser responsable, está hablando de hacer una campaña con honestidad, está hablando de todo esto, y ellos fueron tan descuidados, y lo digo así, que fueron tan descuidados que el padrón terminó en Mercado Libre vendiéndose en 2,000 pesos. La información a la que nosotros podemos acceder del padrón y lista nominal es una versión completamente distinta. Es una versión que no contiene datos públicos y en realidad solamente nos dicen los números. ¿Cuántas personas forman parte del listado nominal? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿No? Y de ahí en fuera, esto también se puede conocer a través de los distritos y más cuántas personas están en los distritos, etcétera. Esto incluso puede ser dato de análisis para cuando queramos saber en qué secciones hubo más votación de un partido a otro y demás. Al final, cuando uno tiene, y aquí es donde entra la parte electoral, incluso la amplío un poco más, cuando uno se encarga de hacer análisis electorales y cuando uno busca elaborar una estrategia rumbo a las siguientes elecciones, lo que tiene que hacer es justamente sección por sección, si no es que casilla por casilla, depende qué tan minuciosos sean los análisis la persona que los haga, si es que los hacen, yo sugiero que los hagan, pero bueno, se tiene que ver qué partido ganó en tal o cual casilla para conocer la sección hacia dónde se inclina, cuál es el color de la sección, cuál es la tendencia de esta sección y se toman en cuenta, por supuesto, elecciones previas para determinar en qué sentido podrían estar votando en la siguiente elección. Cuando se tiene esta información, cuando se hizo la talachita de buscar qué sección votó por uno, qué casilla votó, en qué casilla ganó uno que otro, y cuando, por supuesto, se evalúan las denuncias que existieron para ver si hubo violaciones al debido proceso durante las elecciones en esa casilla y demás, si complementamos ese análisis y se entrega ese análisis y tienes el padrón o listado nominal, es mucho más fácil que puedas ir a convencer a la gente porque ya sabes a quién tienes que ir a convencer, sabes a quién tienes que ir a comprarle el voto, conoces hacia dónde va enfocada el voto de tal o cual persona. Es mucho más sencillo hacer una campaña con esa talacha y con el padrón o listado nominal, porque si ya tienes los análisis previos, si ya contemplaste esta información, sabes, o sea, son tiros mucho más certeros, no es una campaña tan a ciegas, no se trata solamente de ir a convencer por convencer, sino que sabes a quién tienes que ir, vamos a llamarle, a engañar. Esto, en mi perspectiva, sí representa y debería de representar un delito grave, un delito porque se está poniendo en riesgo información, datos personales de las personas, valga la redundancia, pero son datos personales. Aquí tendría que entrar el INAI al quite, pero bueno, los posicionamientos del INAI, al final el INAI no es una institución que pueda sancionar, es una institución que puede recomendar. Ninguna recomendación ha servido. Los partidos políticos, pues sí, son los que siguen siendo responsables de entregar esta información. Ocurre siempre después del proceso electoral, siempre es después de los procesos electorales, justo por esto, porque reciben los documentos y estos documentos que por ley se les entregan a los partidos políticos, algunos en el caso del padrón físico, con el propósito de que se regrese, de hecho todos se tienen que regresar al instituto, no se pueden quedar, no se les deben de quedar a los partidos, pero esta situación tan laxa, tan endeble del INE, de los vamos a sancionar, pero los sancionamos con millones, con dinero, no pasa absolutamente nada, pues al final los partidos, me consta, llega a una situación en la que se preguntan, ¿nos aventamos el tiro? ¿Nos aventamos la multa o no? ¿Cómo andan las finanzas? ¿Nos aventamos la multa o no? Y eso es en lo que nos hemos visto últimamente. No se le ha dado sanción a esa situación,
no se le ha puesto un punto final, no se han reforzado los mecanismos ni siquiera del INE, no se han cambiado las reglas para que los partidos políticos, para que se certifique que los partidos políticos no tienen el padrón o el listado nominal después de las elecciones. No, eso no ha pasado. No hemos visto que el INE se ponga duro con esto. La sanción no funciona porque los partidos políticos reciben millones de pesos y al final no pasa nada. Son capaces de, bueno, pues nos van a sancionar con ¿cuántos millones? No pasa absolutamente nada. Uno pensaría, ¿no?, que en el caso del PRI, de la última sanción, que le estén reduciendo el 10%, pues no es de su presupuesto federal, de su presupuesto anual, pues no es tan peligroso, no es tan escandaloso, ¿no? Estamos hablando del 10%. Que te reduzcan el 10% no es como que, te puedes dar ese lujo. Te puedes dar ese lujo, aunque pareciera preocupante en la situación del INE, porque andan en una situación económica complicada, tienen unas oficinas súper lujosas y creo que todavía deben un edificio y demás, entonces, bueno, cuando ni siquiera estando en una situación tan complicada como la que está el PRI, se preocupan por dejar de recibir el 10% del presupuesto de forma mensual. No se preocupan por eso. Entonces, el INE no se puso duro y, como lo digo, el INE ahora dice que va a investigar. O sea, ni siquiera se enteraron por el órgano de control, no se enteraron por una revisión que hiciera el propio instituto. No, se enteraron por los medios de comunicación. Y en ese sentido, quiero compartirles un poquito de la entrevista de este audio que tuvo René Miranda. Él es el director ejecutivo del Registro Federal de Electores. Y en esta entrevista señala que el INE detectó un anuncio que presume vender una base de datos con información del padrón electoral y en ese momento, en cuanto se enteran de este anuncio, es cuando toman cartas en el asunto. Vamos a ver y escuchar lo que dijo René Miranda, que, como les digo, es el director ejecutivo del Registro Federal de Electores. Él sería uno de los responsables, vamos a llamarle, de que este padrón electoral o de que estas circunstancias sean controladas o que se haga un uso responsable, vamos a llamarlo. Vamos a escuchar esto. Estás escuchando MBS Noticias. Con filtración de nuestros datos. ¿Qué pasó, René? Muy buenas noches. Pamela, muy buenas noches. Un saludo a tu audiencia. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues mira, lo que estamos reportando el día de hoy, Pamela, es justamente que hemos detectado, producto de nuestros procedimientos de monitoreo en los sitios web, dark web, deep web, un anuncio que presumen vender una base de datos. Lo que hemos hecho nosotros es tomar cartas en el asunto, revisar con la información que está disponible, empezar a indagar cuáles pudiesen ser, digamos, esa información que está disponible. Hay que decirlo, no hay certeza todavía de que sea una base de datos íntegra. Con la información que tenemos ahí a la disposición, evidentemente iniciamos todas las indagatorias, hemos iniciado investigaciones y podemos ver que hay datos que coinciden, digamos, con las estructuras de nuestra base de datos, pero tenemos, digamos, que llevar a cabo, por supuesto, todos los cauces legales para poder investigar, pues sí, qué tanta información puede haber ahí. Entonces, justamente es lo que se está anunciando el día de hoy, que estamos desde el 14 de julio pasado haciendo este hallazgo y pues tomaremos, por supuesto, todas las medidas para poder indagar de qué estamos hablando. ¿Quién tiene acceso a nuestra base? ¿Quién tiene acceso a esa base de datos que tiene nuestros datos? No, mira, hay un esquema de monitoreo, de operación muy seguro. Hay que decir primero que nada, Pamela, que en esta base de datos o información que eventualmente, pues, digamos, se compromete, no existen datos biométricos, es importante decirlo, no hay datos faciales, imágenes de tu foto, ni tus huellas dactilares, esos son esquemas. Pero sí tu nombre completo y tu dirección. Lo que tenemos, digamos, puede ser datos que tienen que ver con textos, efectivamente, con la ubicación que nosotros utilizamos para poderte dar una georreferencia electoral. Entonces, esta es información sensible, por supuesto, pero lo que tenemos que hacer, primero que nada, Pamela, pues destacar y que tu audiencia lo tenga claro, pudiese ser no una base de datos reciente, pudiese ser una base de datos vieja, la información que está disponible nos permite constatar que puede ser una base de datos que ya habíamos nosotros detectado y denunciado a las autoridades competentes por ahí de un corte del 2018, que es lo que estamos justamente anunciando, y pues bueno, ya hay investigaciones en curso, es importante que la gente lo sepa,
vamos a permitir que estas investigaciones continúen, pues para tratar de indicar claramente pues dónde pudo estar, digamos, ese descuido, ¿no? Oye, René, pero no me contestaste. ¿Quién tiene acceso a esa base de datos en de el uso común? De parte de la institución hay diversas, una estructura operativa, pues que se encarga, mira, a ver, están los módulos, como tú bien sabes, los módulos a nivel nacional, que son quienes reciben a la ciudadanía, quienes toman acceso, digamos, a los datos, se consolida centralmente en base de datos, y ahí hay una estructura operativa, parte de ella, por supuesto, gran parte de ella perteneciente al servicio civil de carrera de la institución, hay controles para poder identificar, digamos, accesos, hay un control, digamos, toda una dinámica de accesos restringidos. Entonces, en dado caso de que se presentara, digamos, alguna cuestión interna, tenemos todos los mecanismos, por supuesto, para rastrear e identificar. Eso es lo que nosotros desde mayo de 2020 hicimos algunas denuncias para poder dar vista a las autoridades competentes y que se hagan investigaciones para tratar de determinar si hay, digamos, alguna responsabilidad de algunas personas de la propia institución. René, me quedan un montón de preguntas, pero se me acaba el tiempo del programa. ¿Podemos seguir platicando mañana sobre esto? Estoy segura por que supuesto, quienes nos Pamela, escuchan lo que tienen sea muchas necesario. dudas. Yo creo que tu audiencia tiene que saber que la institución cuida sus datos y que estamos siempre, digamos, monitoreando todo para poder anticipar cualquier situación que comprometa la información tan sensible de los ciudadanos. O sea, a ver si entendí. Esta última parte, el INE cuida tu información y busca anticiparse a todos estos temas. No, bueno, qué bueno que se anticipan. No, qué bueno que con 2 antecedentes previos se anticipan a esta situación. Bueno, imagínate si no se anticiparan. O sea, imagínense si no se anticiparan a este tema. Eso me preocupa como ciudadana, porque como bien dice René Miranda, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, estos datos, pues sí, terminan dando tu ubicación de alguna manera. Entonces, a ver, se terminan anticipando, pero ya les pasó 2 veces, esta es la tercera vez que ocurre. No entiendo qué entiende el INE por anticiparse. No entiendo, soy muy honesta, no entiendo qué entiende el INE por anticiparse. No sé qué significado tendría para ellos la palabra anticipar. Preguntas que por supuesto uno tiene en estos momentos de crítica, de opinión. Soy bien honesta. O sea, ¿en qué momento vemos que el Instituto Nacional Electoral esté aplicando lo que está diciendo? Esta coherencia no me termina de cuadrar, pues, no soy honesta, no me termina mucho de cuadrar. Entonces, aquí sí creo que es importante que hagamos este análisis. La tercera vez que pasa, la tercera vez que ocurre y no más no vemos, ahora sí que no más no vemos claro. Yo no veo claro, yo no sé si ustedes vean claro, pero tercera vez. ¿Quién va a ser el responsable esta vez? Ya fue Movimiento Ciudadano, ya fue el PRI, será ahora el PRD, el PT, será el PAN. ¿Quién habrá sido el responsable ahora de esta nueva filtración? ¿Fue el INE? ¿Fue un hackeo directo al INE? Qué bueno, insisto, qué bueno que se anticipan. Imagínense si no se anticiparan.